Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por asistir a nuestra preconferencia de 19th Century en LASA. Mi nombre es Ana Isabel Simón Alegre. Soy Associate Professor in the Department of African, Black and Caribbean Studies y hoy tengo el gusto de presentar muy brevemente mi último libro, que se puede decir que es como si fuera un libro con su gemelo, que se llama Concepción Jiménez Flaquer, Her Personal Letters, Short Stories and Journalist, que publiqué en Vernon Press en el 2023 con su versión en inglés, que es la que voy a presentar hoy aquí, y también publiqué a la vez en español, que está aquí con el título igual, Concepción Jiménez Flaquer, sus cartas personales, cuentos cortos y artículos periodísticos. Y como podemos ver aquí, tenemos una imagen de los dos libros. Eh, Quizá con lo que primero que tengo que empezar es por qué este libro, ¿no? Por qué sacar un libro sobre una escritora del siglo XIX a la vez en español y en inglés. Y la verdad es que es sobre todo porque desde los Estados Unidos, desde la Academia de los Estados Unidos, la presencia de Concepción Jiménez Flaquer la tenemos desde por lo menos los años 90 con investigadoras como Lou Charnon-Doyce, Maribel Bader, etcétera. Y, y es desde la Academia de los Estados Unidos que empiezan a señalar a Concepción Jiménez Flaquer como una escritora muy importante dentro del siglo XIX. Y es cierto que todavía Concepción Jiménez Flaquer es una escritora que está más en el medio académico. Y cuando yo presentaba a Concepción Jiménez Flaquer con mis estudiantes, el programa de traducción y el programa de español de Adelphi University, las clases, los estudiantes, las estudiantes me decían que les interesaba mucho la figura, pero leerla en español original era un poco complicado y más aún leerla sin notas críticas, sin notas a pie de página, para entender mejor la importancia de esta escritora. Entonces, por eso me aventuré a hacer un trabajo que escribí a la vez en inglés y en español. Hoy, sobre todo, me voy a centrar un poco en la versión en inglés. Y, y bueno, Concepción Jiménez de Flaquer, estamos ante una escritora que es cierto que no es no es como Emilia Pardo Bazán, en el sentido de que no pertenece a esa clase aristocrática española. Concepción Jiménez de Flaquer viene desde otro lado y quiere llegar también a tener una clase social media alta. Todavía estoy en el proceso de saber si esto lo consigue. Sí que consigue un ascenso social, sobre todo a través de su trabajo, de su esfuerzo grandísimo dentro del mundo periodístico. Y también lo consigue a través de cómo maneja sus relaciones con hombres y mujeres importantes de su tiempo. También hay que mencionar aquí que Concepción Jiménez Flaquer es como una generación después de la gran baronesa de Wilson, Emilia Serrano. Y la diferencia que tiene con Emilia Serrano es que Emilia Serrano sí que va a entrar en los círculos más prestigiosos, ¿no? Por ejemplo, en México, Emilia Serrano, aunque a veces va a utilizar a una persona intermediaria entre el gobierno de Porfirio Díaz y ella, sí que va a haber partes en las que ella va a hablar con Porfirio Díaz de una manera más de tú a tú. Concepción Jiménez Flaquer no tenemos esa misma relación. Siempre va a haber una persona intermediaria y Concepción Jiménez Flaquer va a acudir más al círculo de la mujer de Porfirio Díaz. Entonces eso también es muy importante, ¿no? En adentrarnos en la biografía de Concepción Jiménez de Flaquer y en su obra tanto de ensayo como de ficción. Es también
importante tener un libro como el que yo he sacado de una autora del siglo XIX en inglés y en español, porque sí que representa un poco quién fue esta mujer con un perfil muy internacional, muy global, o como a lo mejor desde nuestro ámbito estamos llamando transatlántico, que aunque puede parecer un poco más genérico, sí que está hablando de esa continua relación que hay entre un lado del Atlántico, que toca el mundo europeo y africano, y el otro lado del Atlántico que toca el Caribe y que toca toda la costa de Norteamérica, desde el norte más norte hasta el sur. Y en Concepción Jiménez Flaquer tenemos a una mujer donde el ir a otro sitio a buscar una oportunidad es muy importante en su carrera, y por eso es una diferencia que tiene respecto a Emilia Pardo Bazán. Por ejemplo, Julia de Asensi, una escritora con la que mantuvo una relación muy estrecha y de la que yo también hablo en el libro. Emilia Pardo Bazán, aunque viajó por Europa, no tuvo la necesidad o no tuvo la oportunidad de pasar al otro lado del Atlántico, y Julia Asensi tampoco. Pero, por ejemplo, Carmen de Burgos, con la que Concepción Jimeno de Flaquer va a mantener también una amistad al principio de la carrera de Carmen de Burgos, cuando llega en el siglo XX, a principios del siglo XX a Madrid. En Carmen de Burgos sí que vamos a tener a una escritora que sí decide cruzar al otro lado del Atlántico, ¿no? Y difundir su obra por ese lado. También la idea de tener este libro en inglés era un poco entrar dentro de la academia anglosajona, tanto de la historia como de los estudios culturales, de crítica literaria, introducir una voz que es necesaria para comprender cómo es la escritura de mujeres a final del siglo XIX, esa época que desde el mundo anglosajón se llama victoriana, y que a veces las voces de mujeres de la periferia me refiero a España y Latinoamérica, no se han tenido en cuenta, no se han puesto en esos estudios críticos, o al menos lo suficiente. Y muchas veces es por la falta de ediciones críticas de estas autoras. Por otra parte, ha sido la dificultad a veces de poder conseguir sus textos, pero ahora gracias a la digitalización eso cada vez es menos algo que nos reste. Al revés, nos suma, porque ahora hay cada vez más digitalizaciones. Y yo creo que es importante tener a estas escritoras en otro idioma como es el inglés, para que las pongamos a dialogar con esas otras escritoras, ¿no? Y yo creo que eso es un proceso que puede pasar en otros países, con otros idiomas, donde sí que es importante traducirlas, por ejemplo, en este caso al inglés, para que contribuyan a esa genealogía de voces de final del siglo XIX, sobre todo vamos a centrarnos en mujeres que tanto han tenido que ver para el desarrollo de una sociedad mejor. Si lo ponemos en términos políticos, del desarrollo de la corriente del pensamiento feminista, que es muy variado y múltiple, y también otros temas que son interseccionales, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a una vida digna, el derecho a los derechos sexuales, etcétera. Y bueno, aquí estoy compartiendo lo que es el índice del libro en inglés. He tenido la suerte de contar con la profesora Luciano Deutsch, una gran voz dentro de la recuperación de mujeres, de voces de mujeres del final del siglo XIX, y también de puntualizar lo importante que es mirar la prensa y la cultura visual que hay dentro de la prensa del siglo XIX. El libro se estructura en dos partes muy bien definidas. Uno es la introducción crítica y biográfica que yo hago a Concepción Jimeno de Flaquer, donde insisto mucho en el tema de las relaciones, del networks que hay alrededor de la trayectoria de Jimeno de Flaquer.
Y después hay otra segunda parte donde hago un estudio crítico en relación con las cartas, los cuentos cortos y la selección de artículos periodísticos. Yo creo que este libro es interesante no solo por por este primer apartado donde tanto la gente experta en Concepción Jiménez Flaquer como las personas que quieren adentrarse al conocer a una escritora más pueden tener la suficiente información para tener una perspectiva histórico-cultural, literaria de la importancia de esta voz y también no solo es importante por lo que representa dentro de la historia de las mujeres, de la historia y de la literatura en la península ibérica, sino que también es un ejemplo de cómo en una época donde parece que la clase social y económica marca tanto y más en países de la órbita latinoamericana, incluido España, ella nunca se conformó con el sitio que tenía para ella y puso todo lo que estaba alrededor suyo para cambiar esto, ¿no? Y eso también se ve mucho en su manera de escribir, tanto una más personal, como son estas 10 cartas, y también en sus cuentos cortos que todavía no han tenido, la crítica literaria no se ha ocupado tanto de ellos, también porque estaban dispersos y porque no estaban reunidos como he hecho aquí. Concepción Jiménez Flaquer destaca mucho más por sus ensayos, ¿no? Que podemos encontrar a muchos de estos ensayos citados en numerosas obras, y no tanto el mundo de la novela como también exploró. Y en esta sección de artículos yo he dividido los artículos en tres partes. Cada parte está ordenada cronológicamente. La primera es como un cajón desastre, donde he puesto pues artículos que tratan un poco más del mundo emocional, un poco del mundo que hay de transición en España y cómo ella habla de las mujeres del pueblo romaní y también de los objetos de escritura. Y una de las partes más interesantes es cómo ella habla de cómo se tiene que montar una tertulia. O otro artículo, la verdad que maravilloso es el de las mujeres en Madrid. Y por último, la última parte es la parte que puede ser más atrayente y que también ha atraído más a otras personas dentro de la academia, que es todo su desarrollo de artículos periodísticos. Y bueno, cada artículo es una pieza de arte en sí, porque yo no solo me he conformado con transcribir el artículo y anotarlo, sino que también he ido rastreando las diferentes versiones que hizo de ese artículo para ver ese último producto final del artículo, lo que nos está diciendo de la evolución de su pensamiento. En Concepción Jiménez Flaquer no tenemos un archivo personal de ella, solo esas 10 cartas que he mencionado, pero sus periódicos, bueno, ella fue la directora de dos periódicos. El primero, voy a mostrar aquí, el primero es el álbum de la mujer, que lo dirigió ella entre 1883 hasta 1890, ayudada por su marido, por Francisco de Paula Flaqueri Fraser, y después este periódico tuvo una segunda parte que fue en Madrid, que podemos ver aquí, eh, que podemos ver en en esta parte de aquí, el álbum iberoamericano, que él dirigió desde 1890 hasta 1909. El final del álbum de la mujer todavía no sabemos por qué decidió no volverlo a publicar más, si fue porque ya el dinero que conseguía de México se le terminó o porque también el mundo periodístico estaba cambiando mucho y quizá Concepción no quería emprender un proyecto así, o si quería emprenderlo fuera, porque en 1910 se marcha a Buenos Aires con su marido.
Y bueno, un poco también para terminar esta breve presentación, sí que quiero mostrar, como he dicho, saqué a la vez el libro en español y aquí tenemos su cubierta con una imagen de Concepción Gimeno de Flaquer cuando está en México. Y la portadilla incluyo algunos retratos que tenemos de ella en diferentes épocas de su vida. El índice es similar al que he puesto en inglés. Y bueno, también quiero apuntar que Concepción nace en Alcañiz, un pueblo de la provincia de Teruel. Allí nace en 1850, está 4 años y después empieza como una vida muy itinerante, ¿no? Con su madre y con su hermanastra hasta llegar a Madrid en los años 70 y a partir de ahí su matrimonio con Flaquer en 1879 va a tener una constancia en su vida de viajes. Esta imagen que están viendo aquí es Concepción en 1873 con Manuel Catalina, quien va a dirigir las 10 cartas que transcrito aquí y editado. Las cartas originales están en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Sala Cervantes. Aquí vemos a Concepción Gimeno de Flaquer cuando se casó. Esta imagen la custodia la biblioteca del Palacio Real y la siguiente imagen es ya de años después, en 1904, y aquí podemos ver a Francisco Flaquer y Fraises, de las únicas fotografías que se conservan de él. Aquí está Concepción Gimeno de Flaquer. Y es muy interesante esta fotografía porque aquí vemos a Carmen de Burgos y a su hija. Eh, Como he dicho, no conservamos un archivo personal de Concepción Gimeno de Flaquer, no conservamos sus memorias, no conservamos ni las anotaciones de cuándo iba publicando su periódico. Pero todavía podemos encontrar en librerías de viejo, en diferentes sitios de antigüedades, alguna hoja manuscrita que ha sido arrancada de algún libro como este que tenemos aquí y que nos habla de esas redes tan importantes que fueron en Concepción Jiménez Flaquer, no solo que ella fue parte, sino que también hizo parte a las siguientes escritoras y también escritores que la iban a seguir a ella. Y aquí, pues, este pedazo de papel que tenemos aquí es una dedicatoria a la señora Perpetua de Carballo Monteiro, grandes amigos de Concepción Gimeno de Flaquer, y que es muy posible que entrara en contacto con esta familia gracias a su gran amiga y mentora Carolina Coronado, con la que estuvo estrechamente unida hasta el final de su vida. Y bueno, también dentro del libro incluyo algunas imágenes, no específicamente esta, pero se pueden hacer una idea de la riqueza que hay dentro de sus álbumes, bueno, de sus periódicos, porque en esta época no solo se combina la noticia, sino que también la parte visual es muy importante. Las cubiertas del álbum de la mujer y del álbum iberoamericano tienen una calidad artística maravillosa, sobre todo en el álbum iberoamericano. La tendencia que vamos a ver es que siempre se abren con el retrato o el grabado de una mujer. Aquí vemos a Sor Juana, que abre el número 1 del álbum de la mujer, y en los otros dos vemos a Concepción Gimeno de Flaquer en su estancia en México con diferentes grabados. Y aquí tenemos la portada de Doña Marina, que le causó mucha controversia, y el maravilloso grabado con el que va a ilustrar el artículo de la Fortune Tell que está incluido dentro del libro. Esto es el frontispicio del álbum de la mujer. Aquí cómo lo va llenando de más detalles muy importantes para el desarrollo del pensamiento de Gimeno de Flaquer dentro del mundo de las mujeres. Este es otro grabado que incluye. Y aquí tenemos a Concepción Gimeno de Flaquer ya en su época madrileña, cuando a principios del siglo, y podemos ver cómo se mantiene un mismo formato en el álbum iberoamericano, aunque también lo moderniza un poco, aligerando la primera página. Y aquí vemos a Concepción en una de sus últimas fotografías, ya una fotografía mucho más natural, ella escribiendo en su escritorio y rodeada de esos papeles que, aunque no tenemos,
tenemos pistas sobre ellos. Y quiero terminar mi breve presentación de este libro que les recomiendo, que echen un vistazo, que lean, que se sumerjan en Concepción Jiménez Flaquer en el idioma que más les guste, en el suyo propio español o inglés. Y aquí tenemos la plana del lunes en el Globo, donde salió publicado su cuento breve Por no amar, que es un relato delicioso. Y aquí tenemos uno de los grabados que incluyó en el álbum iberoamericano, muy bello, de unas mujeres trabajando en un taller. Y bueno, quedo a su completa disposición. Aquí tienen mi correo electrónico. Muchas gracias y que disfruten de la conferencia en LASA. Quedo atenta a cualquiera de sus preguntas. Adiós.